8:33 de la mañana en Radio Panamá, y a esta hora vamos a hablar de la pandemia del desempleo, la pandemia económica que afecta al mundo, pero también al país. 81.000 contratos de trabajo siguen suspendidos en este momento. Esta mañana nos acompaña René Quevedo, él es asesor de empresas y ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. René, buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Alex. Buenos días, Mirna. Es un placer estar acá. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves el panorama en este momento en el país? Todavía tanta gente con contrato suspendido. El Ministerio de Trabajo ha dicho que los que espera para fin de mes de octubre tenerlos ya reactivados, pero eso no es garantía de que toda esa gente va a permanecer en sus puestos de trabajo, ¿no? Correcto, sí. Yo creo que primero tenemos que poner en contexto lo que está pasando. Panamá adoptó las políticas de confinamiento más severas de Latinoamérica, que en consecuencia pagó el costo socioeconómico más alto. No olvidemos que 70% de los empleos en Panamá son presenciales. Entonces, ese costo económico incluyó la cuarta peor contracción económica del mundo, la pérdida de 15% de la fuerza laboral del país, a pesar de un fuerte aumento en la planilla estatal. El sector privado perdió 37% de sus empleos formales en un año. La Caja del Seguro Social redujo sus ingresos en 40% y el consumo cayó en $600 millones mensuales. ¿Okay? Esa caída del consumo estuvo focalizada en estratos humildes, porque 4 de cada 5 trabajadores que perdieron sus empleos ganaban menos de $750 mensuales. Para tener una idea de la devastación laboral del COVID, de los 873.000 empleos que había antes de la pandemia, 37%, como dije antes, perdieron sus trabajos, 30% lo mantuvo, y el otro 33% fue suspendido. De ese 33%, 18% fue reactivado y mantiene su trabajo. 3% fue reactivado y desvinculado. Ha habido 25.000 desvinculaciones. Y el otro 12%, que son 104.000 trabajadores, de los cuales 81.000 efectivamente están en el sector terciario, se mantienen con contratos suspendidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como dije antes, ¿no? Panamá es un país donde 70% de los empleos son presenciales. Mientras nosotros mantengamos las cuarentenas, toques de queda, controles de acceso y la narrativa del terror, seguirá aumentando el desempleo, y estos trabajadores con contratos suspendidos lamentablemente no van a ser reactivados. Yo creo que en un mes no se va a reactivar la economía. La economía va a crecer producto de las exportaciones de cobre y la recuperación del comercio internacional, pero el sector interno sigue deprimido. Lamentablemente hemos creado una paranoia sanitaria de alguna manera que está ocasionando una pérdida sistemática de empleo. Nosotros, para poner las cosas en perspectiva, México, con 126 millones de habitantes y 55 millones de empleos, perdió, producto de la pandemia, 647.000 empleos. ¿Okay? Nosotros, 4,5 millones mal contados y con 1.600.000 empleos, perdimos 327.000. Había un colapso del empleo asalariado, un colapso que todavía no termina. Hoy, la mitad, 49% de todos los empleos en el sector privado desaparecieron o están suspendidos. En el sector, por ejemplo, de hoteles y restaurantes, son 3 de cada 4 empleos. Entonces estamos ante un colapso y una catástrofe laboral sin precedentes que lamentablemente no se va a resolver este año hasta que no eliminemos totalmente todas las restricciones de movilidad sin condiciones. 1. 2. Dosifiquemos la narrativa del terror. Cada vez que alguien habla de una nueva cepa, alguien pierde el empleo o a alguien no se le contrata. El peor enemigo
de la reactivación económica y la reactivación de los empleos es la incertidumbre. Y tres, necesitamos inyectar urgentemente liquidez a la economía ante un sistema productivo que está descapitalizado. Y esto solamente puede venir a través de financiamiento bancario y muy en particular a través de la inversión extranjera, que es la que genera empleo. Porque no olvidemos que no solamente estamos hablando de una crisis de empleo, sino de un colapso del empleo formal. El empleo formal, el empleo que paga impuestos, el empleo que cotiza la Caja del Seguro Social. Cada dólar de salario privado aporta 26 centavos a las finanzas del Estado a través de impuestos sobre la renta, de contribuciones a las cotizaciones a la Caja del Seguro Social y el seguro educativo. Hoy tenemos menos asalariados que los que teníamos en el 2004. Hoy 70% de la fuerza laboral del país son funcionarios e informales. O sea, y eso no es sostenible. Entonces estamos ante una situación complicada, ¿no? René, te saluda Mirna. Yo quería preguntarte, leyendo un poco el informe Tendencias Laborales que has presentado recientemente, hay muchas cifras que me preocupan, ¿no? Que tienen que ver con el desempleo juvenil, con el tema de la explosión delictiva, los ninis, todo esto. Pero hay una parte que habla sobre la recuperación y que dice que va a tomarnos más de 6 años recuperarnos de todo esto que está ocurriendo, de toda esta paranoia sanitaria. Bueno, es bien sencillo, ¿no? No es pesimismo, es matemática simple. El año pasado se perdieron 289.000 empleos en una economía que generó en los últimos 5 años 45.000 empleos por año. Matemática simple. 289.000 entre 45.000 me da 6.4. Entonces, estamos ante una situación, necesitamos inversiones. ¿Okay? ¿Nos va a llevar 6 años recuperarnos? Recuperar, no, o sea, nos va a llevar a recuperar los empleos que se perdieron el año pasado, ¿ok? O sea, y esto ahora tenemos que agregarle que tenemos que generar empleo para los jóvenes que están incursionando en el mercado laboral, para los muchachos que se están graduando, etcétera. Así que sí, por lo menos nos va a llevar 6 años, esa es mi estimación, pero eso depende de lo que hagamos hoy. O sea, eso se puede acelerar, pero yo no me haría muchas ilusiones. O sea, yo creo que es un tema matemático. Necesitamos atraer inversiones que generen empleo. Otra cosa muy importante, Panamá genera principalmente empleo informal. 92% de todos los empleos que se generaron en la última década fueron informales y el otro 8% fueron aumentos de la planilla estatal. Si no hubiera habido aumentos en la planilla estatal, el año pasado el desempleo hubiera sido 25% y el desempleo hoy sería 30%. Los aumentos en la planilla estatal están de alguna manera enmascarando la pérdida de capacidad de la economía para generar empleo formal. Entonces creo que estamos en una situación complicada, ¿no? René, ¿cómo reaccionas cuando ves noticias como la del viernes del Suntrac pidiendo aumento del salario mínimo del 7.5%? Bueno, yo creo que ellos están en su derecho, en el sentido de que yo creo que al final del día, digamos, ese es su trabajo allí, pero yo creo que en este momento creo que es importante, digamos, entender que los 70% de los trabajadores del país son funcionarios e informales. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores asalariados son solamente el 30% de la fuerza laboral del país con tendencia a la baja. ¿Okay? El empleo asalariado y formal se va a seguir contrayendo. Entonces, en este sentido, yo creo que tiene que haber un balance entre la remuneración y la generación de empleo. Nuestros problemas de inversión, tenemos que hacer el país atractivo para que haya nuevas inversiones que son las que generan empleo, empleo formal, porque en los próximos 3 años 100% de los empleos que se van a generar serán informales. ¿Okay? Entonces, yo creo que es importante, de hecho, entre el 2018 y el 2019, antes de la pandemia, 100% de los empleos que se generaron fueron informales. Entonces creo que tenemos que hacer un análisis frío de las realidades. Lo que no se mide no existe. Entonces creo que es un momento para buscar consensos, para encontrar soluciones y no culpables a un problema que no entendemos. Todavía no hemos entendido la dimensión de esto. El impacto socioeconómico de la pandemia va a ser muy superior a su impacto sanitario. No tiene ningún sentido mantener esta lógica perversa de destrucción de empleo a través de manteniendo una paranoia sanitaria
con un virus que tiene 1.5% de letalidad. O sea, yo creo que, insisto, yo creo que es momento de decirlo. El virus ha generado 500.000 de víctimas sanitarias, económicas. Tenemos 427.000 empleos que desaparecieron o que están suspendidos, y ya había 146.000 desempleados antes. Entonces, creo que es hora de comenzar a reconstruir la economía. Hasta ahora, todas las decisiones económicas han sido basadas casi estrictamente bajo criterios sanitarios, y ya, no se puede. Yo creo que ya el costo económico de la estrategia sanitaria nos está llevando prácticamente a tener que reconstruir la economía con el mayor de los respetos. Creo que es hora de comenzar a generar empleo, y esto parte por, insisto, lo más importante, lo único prácticamente en este momento es la generación de empleo. La gente va a seguir perdiendo sus trabajos. Como le decía antes, la mayoría son trabajadores humildes. 4 de cada 5 trabajadores que perdió su trabajo o está suspendido gana menos de $750 mensuales. Esto es una situación muy volátil desde el punto de vista social. Esto está siendo parcialmente mitigado por el bono solidario, estas ayudas que no son sostenibles. El gobierno está teniendo que pedir prestado para pagar esos subsidios y pagar planilla. Entonces, estamos ante una situación complicada, y yo creo que tiene que primar para mí el pragmatismo. Yo creo que no tiene sentido mantener esta paranoia cuando más gente, hay que parar la masacre. Estamos René, yo creo que el panorama que tú describes de verdad que es bien preocupante, y sé que es muy real y está sustentado en cifras y no estás improvisando nada, pero hay algo positivo que nos puedas decir, algo que nos dé una luz de esperanza para empezar esta semana un poquito tal vez positivo. Sí, bueno, yo creo que lo más importante, y esto, lo más importante es que esto es temporal, porque yo creo que vamos a superar esto. Yo creo que esto yo lo visualizo que va a durar el resto del año. Yo creo que yo espero que nosotros podamos, y que nuestras autoridades eliminen las restricciones de movilidad lo más pronto posible. Y es una cuestión muy importante, ¿no? No nos olvidemos que vamos a entrar en la época alta del comercio y del turismo, que es los últimos 3 meses del año, ¿ok? Nosotros tenemos que eliminar la restricción. Nadie va a venir a un país cerrado, ¿ok? Como dije antes, en el sector, digamos, de bares, restaurantes, hoteles, 3 de cada 4 trabajadores perdió su trabajo o tienen contrato suspendido. Entonces, yo creo que esto es algo temporal. Creo que esto es algo que va a primar. Para mí, yo no visualizo, no me haría ningún sentido que estas restricciones se mantengan por más de 30, 45 días. Vamos a salir de esto, yo creo que es lo más importante. Esto va a durar este año. Yo creo que es difícil de alguna manera mirar las cifras y no ser realista, ¿no? Creo que hay que mantener un cauteloso optimismo. Creo que hay que mantener la confianza. Necesitamos en este momento aterrizar. Creo que lo positivo, la buena noticia es que esto creo que dura hasta fin de año, y comenzamos realmente un proceso acelerado de reactivación del empleo, de reactivación laboral, de empleo, porque el problema es que la economía va a crecer, pero los empleos no. De hecho, el desempleo aumentó del año pasado, que era 18,5%, a 20%. Entonces, creo que y mi palabra de aliento hacia los trabajadores que siguen con contratos suspendidos, a esos empresarios que perdieron todo, y a los que se están manteniendo, digamos, a duras penas. Yo creo que ellos son realmente los héroes de otros héroes, también como el personal sanitario. Creo que tenemos que ser eso, pero eso depende de lo que hagamos hoy. Yo creo que en este momento, digamos, llamo a la reflexión. Creo que el problema es que ha habido un intento de alguna manera ideologizar esto, ¿no? Aquí se quiere manejar esto como dividiendo, ¿no? Buenos y malos, ricos y pobres, derechas y izquierdas, vacunados, no vacunados. O sea, en el momento que nos dividimos, ¿ok? Estamos favoreciendo que el impacto económico sea mucho mayor que el sanitario. Entonces creo que es momento de unirnos. Creo que si nos unimos, si
aplicamos sentido común y si decidimos generar empleo, ¿okay? Es una decisión, yo veo que es un tema que hay que decidirlo, ¿okay? Porque creo que puede haber un discurso, pero las acciones son realmente las que me van a generar a mí la confianza. Entonces, creo que en ese sentido, para mí, el tema este de la reactivación o la eliminación del periodo para la reactivación de los contratos me preocupa. No hay manera de alguna manera, matizar esto, porque son 100 trabajadores. Pero yo creo que esto va a terminar en los próximos 3 meses, para mí. Creo que esto tiene corta duración. Vamos a tocar fondo y comenzar realmente la recuperación cuando prime el sentido común. Bueno, creo que Alexandra, de todo lo que ha dicho René esta mañana, de las cifras que son muy reales y ese panorama, bueno, dice que hay que ver las cosas con cauteloso optimismo. Yo prefiero quedarme con ese último mensaje. Tengo algunas preguntas por acá, pero se las vamos a hacer en una segunda ocasión. Me dicen por acá si el sector privado debe tomar más riesgos o debe esperar a que el gobierno tenga un plan. Ese es entre uno de los comentarios que me han llegado por acá. Gracias. Vamos a organizar otra entrevista. Gracias, René, por Mucho acompañarnos esta con mañana. Mucho gusto. Y nos quedamos con ese Optimismo cauteloso. Y con la información de que mañana en el anuncio semanal del MINSA se podrían estar anunciando buenas noticias también. Ojalá que así sea. Ojalá, ojalá. Excelente. Gracias, René. 8:50 Chao, gracias por la minutos de la invitación. mañana.